Aves, dispersoras de semillas. A fines del verano y en el otoño, las semillas de muchos árboles y arbustos están listas para llegar al suelo y comenzar el proceso que llevará en un futuro a germinar. Las semillas se pueden dispersar de distintas formas según las especies. Que puedan llegar lejos permitirá restaurar y mantener los diferentes tipos de ambientes. La dispersión por el viento se realiza con semillas muy pequeñas que pueden ser transportadas como polvo atmosférico. Algunos casos presentan alas o cabellos que facilitan su dispersión. Hay semillas que pueden viajar pegándose al pelaje de los animales o al plumaje de las aves, gracias a que cuentan con protuberancias, ganchos o sustancias pegajosas. Podemos ver a un chiripepé de cabeza parda con semillas adheridas en el pico y plumas faciales. Las semillas que caen al agua pueden recorrer grandes distancias desde los árboles progenitores. Las hormigas también hacen el trabajo. Son semillas que tienen tejidos nutritivos, por lo que son llevadas al hormiguero. Las hormigas, luego que consumen la parte alimenticia, las retiran del hormiguero. Finalmente, las semillas que se encuentran dentro de un fruto carnoso son devoradas por animales y aves, pasan por el tracto digestivo y regresan a la tierra en forma parcial a ser regurgitadas o total al ser defecadas. Volvemos a los árboles de caza. En la vereda del frente tengo 3 especies. Un aguaribay, también conocido como falso pimiento, entre otros nombres. Un ibirapitá, propio de ambientes cálidos, que se ha adaptado a vivir en ambientes más templados. Y la anacahuita, un árbol que puede desarrollar un gran porte con los años. Popularmente recibe distintos nombres, como arrayán, anacahuita, palo barroso y orcomolle. Es una especie de la familia de las mirtáceas, endémicas del sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sus hojas poseen propiedades medicinales equivalentes al eucaliptus, utilizadas en tratamientos de tos, catarros, resfríos y afecciones bronquiales. Su floración se produce a fines de la primavera y la fructificación entre el verano y otoño. Las plantas son muy decorativas, con sus frutos muy rojos. Son comestibles, aunque son un poco picantes, de un sabor resinoso, ligeramente dulce mentolado. En Argentina se ha registrado el consumo de frutos por parte de muchas aves, como zorzales, fruteros, fiofíos, venteveos, palomas picazuró, entre otras. Veamos las especies que visitan el árbol de caza. De las distintas palomas que frecuentan el parque, la que aprovechó sus frutos es la picazuró. Esta especie tiene la particularidad que digiere completamente el fruto y las semillas. En el caso de los fruteros, celestinos y el fueguero, aplastan con el pico al fruto para descartar cáscaras y semillas, aunque las más pequeñas pueden ser ingeridas junto con el jugo y la pulpa del fruto, y luego diseminadas en lugares distantes. Venteveos, calandrias y zorzales son los que mejor colaboran en la reproducción de la especie por dispersión, ya que consumen todo el fruto, desechando las semillas por distintos lugares. Es una buena manera de reconstruir paisajes nativos al germinar estas semillas transportadas por las aves. Los zorzales, que son los que en mayor número se encuentran por la zona, son los que más aprovechan los frutos. Un ejemplar que se encuentre tranquilo podría llegar a comer hasta 10 frutos en una visita.
La pareja de calandrias, que frecuenta todo el año el parque de caza, reclama la exclusividad y por momentos combina disfrutar del alimento y correr a toda ave que llegara por los frutos. Prestemos atención a este chalchalero. Regurgitará una semilla. En este caso, la desechó bajo el propio árbol, pero otras seguramente caerán en sitios más alejados. Ahora nos mostrará una de las técnicas para obtener los frutos: lanzarse, arrancando el alimento en el aire y volviendo a su percha para tragarlo. Estirarse lo más posible, posado, también es una alternativa. Los zorzales colorados también practican las mismas técnicas al momento de elegir los más maduros. Cuando las calandrias se retiran, llegan los venteveos. La especie, que es muy oportunista al momento de alimentarse, también ve con agrado la fruta de la anacahuita. Zorzales y venteveos se congregan en el árbol, mientras las calandrias encontraron otro alimento. Están en el suelo del parque, concentradas en comer hormigas. La pezuña de vaca de caza está con flores tardías, luego de las últimas lluvias, y los picaflores aprovechan y las visitan. Los jilgueros se posan en la anacahuita como trampolín para tirarse al suelo del parque, donde encontrarán semillas. Con el paso de los días han quedado pocos frutos, los más inaccesibles, y solo con malabares se llega a ellos. Como ven, la anacahuita es una buena alternativa para tener en casa. Es una linda especie ornamental, llamativa con sus frutos, hospedera de mariposas y alimento para las aves.